conectado este equipo a un paciente. Entonces, dependiendo de algo que se llama selector, yo puedo decir, dependiendo de las condiciones del paciente, qué es lo que quiero que le llegue a través de la venoclisis. Todos sabemos lo que es una venoclisis, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces yo decido que quiero que le llegue a la venoclisis. Si solución salina, solución glucosada, oxígeno o insulina. Pero también yo puedo tener casos diferentes. Este se llama multiplexor y este es un demultiplexor. ¿Cómo es el demultiplexor? Al revés. Tengo una sola entrada, pero puedo tener múltiples salidas. ¿Cuándo funciona así? Pues imaginen que ustedes ahora tenemos aquí una manguera que lleva puro oxígeno y pues dependiendo de este selector yo puedo determinar a quién le llega el oxígeno. Si al paciente 1, al paciente 2, al paciente 3 o al paciente 4. Entonces estas son las estructuras que vamos a ver el día de hoy. El multiplexor y el demultiplexor. Para hacer estos multiplexores o demultiplexores, yo tengo que usar estructuras de control de las que ustedes ya han usado en cualquier lenguaje de programación. Podemos usar if, podemos usar ciclos for, podemos usar case, podemos usar todas estas estructuras que ustedes ya conocen. También nosotros las vamos a poder utilizar en Vivado. Ahora, ¿qué características tiene o qué es lo que tengo que cuidar? Recordemos que una de las principales ventajas que decíamos que tenía el de escribir código en un FPGA es que los FPGAs realizan procesos de manera paralela. Es decir, lo primero que llegue, pues es lo primero que hace. Inclusive si llegan 5 cosas juntas, pues las 5 cosas las hace al mismo tiempo. Cuando yo quiero utilizar estas estructuras de control, que es lo que de hecho ustedes ya habían visto cuando hicieron su test bench, es que en estas estructuras yo sí necesito que siga un orden. Por ejemplo, yo digo, si A es igual a 1, entonces la salida es 0. Si A es igual a 2, entonces la salida es tal. Si A es igual a tal, la salida es esta. Entonces yo necesito que primero vaya por línea por línea, ejecutando para determinar en cuál de las condiciones cuál de las condiciones se cumple para determinar cuál es la acción que se va a ejecutar. En un if pasa lo mismo. Yo digo, si A es menor a 0, entonces pasa esto. Si A es igual a 1, pasa esto. Si A es mayor a 1, pasa esto. Entonces, aquí yo también necesito que se cumpla o que se revise cierta secuencia para determinar qué es lo que debería de hacer el código. Entonces, siempre que utilizo una estructura de control, como estas que están aquí, en las que yo necesito que los pasos se ejecuten en cierto orden, siempre los voy a meter a un proceso. Entonces, aquí la pregunta es, nosotros vamos a hacer ahorita bueno, les voy a decir qué es lo que queremos hacer. A ver, vamos a buscar acá. Vamos a utilizar reglas de compuertas. Imágenes. A ver, vamos a fusilarnos unas. Unos no tan complicados. Por ejemplo. Vamos a coger este. Vamos a copiar otro. ¿Qué otro copiamos? Que también tiene 3 entradas. Y vamos a copiar otro más, a ver cuál. Es el mismo. Ese es el mismo.
No, este es diferente. Bueno, este. Vamos a copiar este. Que también tiene 3 entradas. Es lo que quiero hacer. ¿Okay? Esto es lo que busco. Yo voy a tener un programa principal. En este programa principal yo voy a tener 3 componentes. Uno que voy a llamar módulo a otro que voy a llamar módulo B y a otro que voy a llamar módulo C. Ajá, entonces este se va a llamar módulo A, este que se va a llamar módulo B y este que se va a llamar módulo C. Obviamente, pues con esto me refiero al módulo A, con esto me refiero al módulo B y con este al módulo C. ¿Qué es lo que quiero también? Yo quiero un multiplexor de 3 entradas y una salida. ¿Cuáles son esas 3 entradas? Pues las salidas del módulo A, del módulo B y del módulo C. Entonces, esto es el gráfico o el símbolo del multiplexor. Bueno, imagina ahí que está súper derechito. ¿Bien? Y obviamente lo que salga del módulo A va a ser una entrada del multiplexor, el módulo B una entrada. Ajá. Y este multiplexor, recordemos aquí nuestro dibujo, necesita un selector. ¿Ok? Y aquí voy a tener 3 entradas. Una entrada A, una entrada B y una entrada C. Y estas 3 entradas, pues obviamente son las que llegan aquí, A, B y C, A, B y C. Bueno, aquí tienen otra letra, pero las voy a llamar igual, A, B y C. Entonces, A, B y C, esta A, pues obviamente tiene que entrar al módulo. Ay, me puso loco esto. Está como poseído. Ya se trabó esto.
Ya se trabó. A ver, lo voy a cerrar. A ver si no me borra nada. Ay, no me deja. No, no es cierto. No es cierto. Ah, ya. Ya. Obviamente esta entrada A llega al módulo A, esta misma entrada A llega al módulo B, y esta misma entrada A llega al módulo C. La entrada B es lo mismo, la entrada B llega aquí, la entrada B llega aquí, y con C lo mismo. C llega acá, aquí y acá. ¿Para todos está claro lo que quiero hacer? Sí, maestro. Ok. Solo, ¿también va a querer que hagamos componentes dentro de los módulos o con las puras Ajá. señales? No, no, no. Lo que vamos a hacer es que cada módulo, o sea, módulo A, módulo B, módulo C, o bueno, mi programa o mi proyecto tiene que tener 4 fuentes. Uno en el que voy a crear el módulo A y lo voy a mandar llamar como componente en el programa principal. Voy a crear una fuente para el módulo B y que después lo voy a mandar llamar como componente, y para el módulo C lo mismo. Y en el programa principal tengo que colocar el multiplexor, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer este multiplexor? El multiplexor lo podemos hacer usando if o usando case. ¿Qué quieren usar primero? Un if. Un if. Vamos a usar un if, que es la estructura más simple. Aquí está. Bueno, aquí está la estructura del multiplexor. ¿Dónde está? Ok, aquí tenemos la estructura del if. Entonces, recuerden, todas las estructuras de control, el if, el for, el while, todas tienen que ir en un proceso. ¿Por qué? Porque necesito respetar el orden. El proceso, ¿cuál es la sintaxis del proceso? Pues es la palabra reservada process, seguida de un paréntesis. Y en el centro, bueno, dentro de esos paréntesis, ¿a quién o qué voy a colocar? Voy a colocar a los elementos, variables o señales a los que es sensible el proceso, es decir, aquellas variables o señales que determinen o que provoquen un cambio en mi código. Por ejemplo, si yo les digo, si A es igual a 1, entonces B vale 20. Si A es igual a 2, entonces B vale 10. Si A es igual a 9, entonces B vale 100. Entonces, ¿a quién es sensible el proceso? Pues al valor de A, porque dependiendo de lo que vale A, entonces le va a asignar el valor a las demás variables o a las demás salidas. Entonces, en los paréntesis va la lista de sensitividad, es decir, aquellas variables o señales
que modifican o que determinan cuál es la salida o qué valores voy a tener en las salidas de todo lo que esté dentro del proceso. Cada estructura, pues ya saben, tiene su inicio y su fin. Entonces, el process tiene su begin y también tiene un end del process. Entre el begin y el end del process, pues es donde voy a escribir todo lo que se debe de ejecutar, que en este caso sería un if. Entonces, la estructura del if, pues es la que ya conocen. Si acaso cambia un poquito en los if anidados por la palabra reservada. Aquí no se usa el else, espacio, if, o else, if, juntos, sino aquí uno se come la e. Entonces, esta es la estructura del if. La condición, la variable a la que le depende. Si ese es un valor estándar logic, es decir, un solo bit o un solo valor, va con comillas simples. Si esto depende de una cadena de valores, o de un bus, pues entonces son comillas dobles. Entonces, if, la condición, then, ¿qué tiene que pasar si se cumple? Si no, de lo contrario, lo que tiene que pasar. Entonces, vamos a ver. Ahora la pregunta aquí. A ver, creo que hay un comentario. Sí, ¿qué pasó, Luis? Gracias, doctora. Entonces, en el proceso no se construye como en otros lenguajes que se hace una función y de manera general se ponen como argumentos de entrada. O sea, hay que especificar para cada uno esa condición. O sea, yo no podría reusar el código para varias. ¿Cómo para varias qué? Sí, o sea, por ejemplo, si esa condición particular yo la quisiera usar para A, para B y para C y así, tendría que ponerle literalmente, o sea, tendría que escribir todo con A, todo con B y todo con C. No, es que por ejemplo, en este caso, no, en este caso el proceso es sensible a las tres. Entonces, ¿de quién depende? No solo depende de A, no solo depende de B, sino ni solo depende de C. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, aquí todos los elementos. Yo podría poner que mi sistema es sensible, mi proceso es sensible a A, a B y a C. Las puedo poner todas juntas. No podría generar un proceso con una lista de sensitividad para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque depende, o sea, yo no puedo decir, este proceso depende de A y me vale lo que diga B y C, porque no es así. O sea, las tres intervienen al mismo tiempo y si una de ellas cambia, no importa cuál de ellas sea, pues la salida tiene que cambiar. Entonces, en la lista de sensitividad irían las tres. No sé si esa era su pregunta. Sí, de acuerdo, justo eso. Muchas gracias. No de nada. Entonces, vamos a ver. Ya vimos, necesitamos 4 programas. Entonces, vamos a crear un proyecto. Siguiente, le vamos a llamar multiplexor-42. Siguiente, crear archivos. Hay que cuidar, recuerden que aquí dice VHDL y que voy a poner, pues bueno, uno va a ser aquí ya sin acentos porque no me deja, y con guión bajo porque no me deja poner espacios. Uno se va a llamar módulo A, otro se va a llamar módulo guión bajo C, otro se va a llamar módulo guión bajo, me comí la B, y voy a crear otro que se va a llamar principal. Bueno, código principal, C-principal. Ok. Me dicen cuando ya los tengan creados todos, por favor.
Listo, doctora. Ok. Bueno, ya tenemos nuestros 3 módulos. Ahora le vamos a decir siguiente. No vamos a agregar nuevamente constraint porque no lo vamos a bajar a la tarjeta. Aquí elegimos, ya saben, propósito general, CP Arctic 7, CPG 230. Velocidad 1 y este lo dejamos ahí, 36. Y de las que nos deje, elegimos la del medio. ¿Sí? Ya todos vamos aquí. Ya va, está terminando de cargar el proyecto. Ok. Vamos. Entonces, módulo A, ¿cuántas entradas y salidas tiene? Digo, módulo B. Tiene una entrada A de un solo bit, tiene una entrada B de un solo bit y tiene una entrada C de un solo bit y tiene una que voy a llamar SM, salida del módulo 1. Ay, salida del módulo 1. No le voy a dar OK porque me va a cerrar la ventana, sino lo que voy a hacer es seleccionar mi siguiente código, que en este caso a mí me puso el módulo A, y que tiene lo mismo, una entrada A, una entrada B, una entrada C, y una salida a la que voy a llamar salida del módulo A. ¿Ahí cuál estoy? Módulo A. Voy a cambiar esta, salida del módulo B. Esta es una salida. Al módulo C tengo lo mismo, una entrada A, una entrada B, una entrada C, y una que se llama salida del módulo C. Tipo salida. ¿Hasta aquí vamos todos iguales? Sí, listo. Ok. Ahora, principal, ¿qué necesita? Pues las salidas de cada módulo. Ok, ¿están de acuerdo? El programa principal es este cuadro, el más grande. Este es módulo A. Ah, entonces el multiplexor necesita eso. Eso es el multiplexor, que es una parte que está dentro del módulo.
¿Qué necesita? Módulo A. Digo, el principal. Pues necesitaría las 3 entradas y una salida, pero no sé si el selector también se considere. Ajá, el selector también se considera una entrada, pero, de hecho, si ustedes se fijan, a propósito, el selector lo puse como una línea más gruesa. ¿Por qué? No estoy segura, pero supongo que es porque va a variar en su tamaño, o sea, no va a ser igual que las entradas A, B y C. Exactamente. Eh, ¿por qué necesitas ser más grande o ser de un tamaño diferente? Porque debido a que tengo 3 posibles opciones para la salida, que es el módulo A, el módulo B y el módulo C, entonces este selector necesita ser de 2 bits. ¿Por qué 2 bits? Porque yo puedo decir, por ejemplo, no tiene que ser exactamente así, pero puede ser. Yo digo, si el selector me dice que es 00, comillas dobles, porque es un bus, la salida del programa principal va a ser la del módulo A. Si mi salida si mi selector toma el valor de 0,1, bueno, entonces quiero que la salida del código principal sea la del módulo B. Y si, bueno, aquí ya tengo yo 2 opciones. Una, puedo decir, cualquier otro, la salida es igual a la del módulo C. O yo también podría decir que si el selector toma el valor de 1, 0, entonces la salida es C, pero tendré que agregar otro. Y en cualquier otro caso, la salida sea igual a 0. No sé si me expliqué. Sí, doctora. Ok, entonces necesito para el programa principal, estamos de acuerdo que son 4 entradas, A, B y C, que son Standard Logic, selector, que también es una entrada, pero es un bus, y una para la salida. ¿Todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, A, B, C, el selector es una entrada, pero es un bus. ¿De cuántos bits? De 2 bits. Entonces lo pongo de 0 a 1. De 0 a 1 son 2 bits. Y me va a faltar una que se llame salida. Ya completé los 4 módulos. Ahora sí le puedo decir OK. ¿Todos vamos ahí? Salida, Sí. salida. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a que nos creen nuestros propios códigos. Doctora, una disculpa. Ujú. Lo que pasa es que me está marcando un error en la parte del selector. No sé por qué. Si era ahí o es una entrada o una salida.
¿Quiere proyectar? Sí. Ok. No me voy a dejar. No me deja. Otra vez. A ver, configuración, video, organizador. Pues aparentemente todo está bien. A ver, ¿lo quiere intentar nuevamente? Sí. Lo que pasa es que le pongo así como para compartir y nada más se pone el botoncito, o sea, ya no me deja picarlo, pero no se comparte nada. Y ya no lo puedo quitar. A ver, ya no lo puedo quitar. No. Mm, ¿Y si cierra la sesión y la vuelve a iniciar? A ver, voy. No, está igual. No, no me deja. No sé por qué. Bueno, a ver, ¿dónde le marca el error? A ver, voy a proyectar mi pantalla. Y un segundo, me estoy quedando sin batería. ¿Dónde le marca el error? Me lo marca en... Cuando declaramos la entidad principal, Ajá. en la parte del selector, o sea, ya ve que se supone que es un bus. Ujú. Esa variable, ahí donde dice selector, literal, ahí me ¿Aquí? marca, o sea, ajá, está como con la línea como Roja. zigzag, así, rojita, Ajá. y no sé por qué está, o sea, lo estoy viendo y está como igual a lo que usted tiene ahí, pero no sé por qué me marca como el error. ¿Y la variable le llamó igual? ¿Las de ABC Ajá. o...? No, selector. Ah, sí, ¿la vuelvo a escribir? A ver si de pura casualidad cargándose otra vez. Aunque no creo, pues digo, es que a lo mejor yo pensé que la había llamado de otra manera y pudo haber pasado que se llame igual que una palabra reservada. Ah, ok. A ver. Ya lo volví a escribir y ya. Creo que se compuso. No sé qué pasó, pero todo bien. Ok. Gracias. No, de nada. Listo, ya todos vamos acá. Sí, Sí. Sí. Ok. Listo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a crear en cada uno de los módulos, por ejemplo, en el módulo A,
¿Qué es lo que tienen que hacer? A hacer esto, lo que viene en el módulo A. Entonces hagan estos programitas. Esto va en el módulo A, esto va en el módulo B y esto va en el módulo C. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Ok, igual usando componentes, ¿verdad? Había dicho. O podemos hacerlo como todo con las operaciones. No, aquí ya no usen los componentes. ¿Por qué? Porque en realidad los componentes se van a convertir ya en estos módulos. Entonces, por ejemplo, para el módulo A, pues lo que pasa es que aquí o sea, aquí ¿quién llega? A and B. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner A, con paréntesis, A and B. A and B, ¿qué es lo que llega aquí? Y después llega aquí un OR. ¿OR de quién? De A and C. Y después aquí llega una OR, que es la principal. ¿Sí? Ay, Ok. ya con línea. Digo, con código.
Es que es puntico. Listo. Y para el módulo, es el módulo A. Sí. Para el módulo B, no sé, algo parecido. SMB va a ser igual a A por B, X por C. Y me falta C. Y les voy a decir que la salida del módulo C va a ser igual a X por B. No sé. Entonces ya tengo mis 3 módulos. Ahora lo que tengo que hacer es mi programa principal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo quedaría el código para esta parte que me falta? Ya tengo los módulos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues pasar los módulos al programa principal. Ajá, entonces lo primero que tengo que hacer es mandarlos llamar como componentes. Entonces me voy al módulo A y ya saben, voy a copiar esto. ¿Y dónde lo pongo? Entre la arquitectura y el begin. Entonces aquí va en principal. Y le voy a poner acá necesito component. Aquí dice. Component y end component. La voy a volver a copiar y ahora solo sé que se llama módulo B. Módulo B. Y este se llama componente. Listo. Eso ya está. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, chicos? Como en declararlos con el selector, más o menos. No, antes de eso, ya los mandé Entonces, llamar como componentes, pero luego, ¿qué se hace? eso del leaf que habíamos visto. No, el mapeo. Ah, O sea, ya los mandé llamar, pero no los he instanciado ni los he mapeado. Entonces digo, tengo una unidad 1, 2 puntos. Recuerden que esto nada más es una etiqueta, ustedes lo pueden poner como quieran. Port map, el nombre del programa, que es módulo-A. Y luego,
¿Qué sigue en la sintaxis? Poner un paréntesis con las entradas y la salida. A se corresponde con A, coma, B se corresponde con B, C se corresponde con C, y luego la salida del módulo, que es SMA, ¿con quién o qué hago ahí? ¿Se pueden declarar 3 señales para que la salida del módulo A corresponda a una? Muy bien, muy bien. Entonces puedo ponerle que la salida del módulo A se corresponda con una, no sé, señal A, por ejemplo. Muy bien, punto y coma. ¿Por qué me marca error? Entonces, porque la SA no está declarada. Porque no la hemos declarado. ¿Dónde la declaro? Entre la arquitectura y el BIM. Entonces digo signal, SA, SB y SC, STD, Logic. Y punto y coma. Muy bien. Signal SA, ¿qué me marca error? Bueno, porque también le cambiaron. Módulo A. ¿Qué me marca un poco? Sí se llaman así, ¿no? Módulo bajo A, módulo bajo C. Es que la sintaxis es al revés. Primero es el nombre y luego el formato. ¿Listo? ¿Todos vamos hasta aquí? Sí. Listo. Ya tenemos eso. Ya los mandamos llamar como módulos. Y mi programa ya los debe de reconocer como parte de. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ok.
Ahora sí, ya hicimos esta parte. ¿Qué nos falta? Falta el selector. Ahora sí, falta todo lo del selector y falta lo del if. Ajá. Entonces, a ver, hablábamos de la estructura del if. De la estructura del if. Y decíamos, va dentro de un proceso y aquí va la lista de sensitividad. En este caso, ¿a quién será sensible el if? A las tres salidas. sea, En realidad es sensible al selector. ¿Por qué es al selector? Porque en realidad al selector no le importa cuánto vale A, B, C. Ajá, no le importa cuál es la salida del módulo. ¿Qué es lo que le importa? Que si el selector dice 0, 0, la salida es igual a la del módulo A. Bueno, en este caso ASA. Si el selector es igual a 0, 1, la salida es igual a SB. Entonces, ¿a quién es sensible? Al selector. El selector es el que manda o el que marca los cambios en la salida. Entonces, vamos a ver. Vamos a declarar un proceso. Process. ¿A quién es sensible? Al selector. Ok. Este proceso tiene un inicio y tiene un fin. Ahora, en el proceso, ¿qué quiero hacerle? Lo vamos a hacer con un if que damos. Entonces, y selector. ¿Qué pasa si selector es igual a 0? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que la salida del multiplexor sea igual a SA. Muy bien. Si el selector es igual a 0, entonces salida le vas a asignar lo que tenga SA. Muy bien. De lo contrario, ¿se llama salida? ¿Cómo te dejo tu marca? De lo contrario, si selector Maestra, perdón, ¿la flecha no va al revés de la salida? Ay, sí. Quedé acostumbrada al del mapeo. Gracias. Si selector es igual a 0, 1, entonces Entonces la salida será igual a SB, ¿no? salida es igual a SB. Muy bien. Y entonces les decía, aquí podemos hacer dos cosas. Uno,
hacer un else para el caso 1.0 o aquí ya decir de lo contrario, o sea, si no pasan esas dos cosas, entonces salida es igual a SC. Ustedes deciden, ¿lo dejamos con 3 condiciones o con 4 condiciones? Con 4. Con 4. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? El if el lector es igual a 1.0. Entonces, salida es igual a SC. Y ahora sí, de lo contrario, le vamos a decir que salida sea igual, por ejemplo, no sé, a 0.0 o 1.1, el que ustedes elijan. Y cada end, digo, cada el if, pues también tiene su end, if. El salida. Ok. En sí, si el lector es igual a este, entonces salida. Ah, ya. Ya sé que sí. Porque salida no puede, salida es un estándar logic, no un bit. Digo, no un vector. ¿Queda claro para todo lo que hicimos? Sí. Ok, entonces, a ver, vamos a compilar. Bueno, vamos a sintetizar. Le digo que si me lo salve, que me salve todo. Que me lo compile. Maestro, perdón, también hay que ponerle end process, ¿no? Ay, Para, pero ya lo para había que puesto, no, ¿no? no, después del, ok. Sí, aquí está mi end process. A ver, ¿dónde me dice que hay error en el módulo B? En el módulo B, en la línea 45. Módulo B. Ah, aquí. A ver, ya no debería haber problema. Esta vez, ¿ahora qué? En el módulo C. Ah, le puse doble. Bien. Dicen que el flojo trabaja doble.
Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro, creo que ya. De mi parte, no, doctora. Ok. Bueno, esperemos que ya acabe. Ok. Y bueno, aquí podemos ver el diseño elaborado. Tengo mi módulo A, bueno, este es mi módulo A, mi módulo B, mi módulo C y el multiplexor. La única diferencia es que aquí solo me lo pone como un multiplexor de 2 entradas y una salida. Ajá. Pero es lo mismo. O sea, estos 3 multiplexores, pues es el multiplexor completo. ¿Ya les quedó o está en proceso de? Sí, creo que sí, maestro. Sí me quedó. Ok. Entonces, bueno, en lo que terminan de compilar. Esta es su práctica 3. Van a hacer algo prácticamente igual a lo que hicimos ahorita. La única diferencia es que
Bueno, van a tener 3 módulos también. Van a tener un multiplexor, 3 entradas, una salida. Pero la diferencia es que uno de sus módulos nos dan un arreglo de compuertas. Todas tienen las mismas 3 entradas. Ajá, 3 entradas. Y este es un diagrama de tiempo. Y de este diagrama de tiempo, pues hay que sacar la tabla de verdad y posteriormente el arreglo de compuertas. ¿Qué otra diferencia va a tener? ¿Qué otra diferencia tiene? Que aquí ustedes van a tener que buscar cómo resolver un problema. ¿Qué problema? Que si ustedes se fijan, ay, no se exageró. Si ustedes se fijan, la salida del módulo A y la salida del módulo B es un bit, pero la salida del módulo C es un bus, es un vector. Tengo una salida 1 y una salida 2 concatenadas, o sea, están pegadas. Es un vector de 1 a 0 o de 0 a 1, como lo quieran ver. Entonces aquí tienen que buscar ustedes cómo resolver, bueno, que es un demultiplexor. Cómo resolver este problema. Que este es un bus y este es un estándar lógico. Y de este diagrama del tiempo, sacar su, ¿cómo se llama? Su arreglo de compuertas. ¿Sí queda claro lo que hay que hacer para esta práctica? ¿O no? Sí, doctora, nada más que yo tengo una duda. En este caso, como ya una de las salidas de uno de los módulos es un bus, ¿el selector también cambia de tamaño? No, el selector no depende del tamaño de la salida. Ok. El selector depende del número de entradas. Por ejemplo, si yo tuviera este caso de aquí arriba, aquí. Mi selector, ¿de qué tamaño tendrá que ser? De 2 bits, igual. ¿Por qué de 2 bits? Porque yo le puedo decir que si selector tiene 0, 0, sale esto tengo esto en la salida. Si el selector tiene esto, esta es la que va a la salida. Si el selector tiene esto, esto va a la salida. Y si el selector tiene esto, va a la salida. Ajá. Si es 0, 0, esta salida llega hasta acá. Si es esta, la salida es la que llega acá. Si es esta, la salida llega acá. Si es esta, la salida acá. ¿Qué pasa si yo tengo no estas 4 entradas, sino tengo 6 entradas? ¿Selector de qué tamaño tendría que ser? De 3 bits. De 3 bits. ¿Por qué? Porque ahora tengo más opciones. Y ahora le tendría que decir, o sea, con dos bits no me alcanza. ¿Por qué no me alcanza? Porque yo puedo elegir solo estas 4 opciones y estas ya no. Entonces, forzosamente necesito otro bit. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ajá, entonces no depende del número de bits a la salida del módulo, sino del número de opciones que tengo para que aparezcan a la salida. Ok, entonces les voy a copiar este. Doctora, otra cosa. Dígame. En esa que hay que sacar las compuertas, ¿importa si primero va S1 y después S2 o al revés? No importa. No sé si me lo puedo copiar aquí. Doctora, creo que está en el classroom del grupo 41 y nosotros somos el 42. Ah, gracias.
Entonces esta va a ser su práctica 3. Y aquí, un documento. Ahora, algo muy importante. Seguramente va a pasar que a lo mejor hay un problema en las gráficas. O sea, por ejemplo, que a lo mejor para una salida 0,0, perdón, una entrada 0,0 me dice que la salida es 1, y más adelante acá hay otra entrada 0,0 y me dice que la salida es lo contrario. Si eso pasa, ustedes elijan uno. No sé si me expliqué. Ok. Elegir un qué, perdón, doctora, se me O sea, acabó en esta parte. Es que, por ejemplo, puede pasar, aquí yo digo, aquí A vale 1, B vale 0 y C vale 1. O sea, tengo una entrada 1, 0, 1. Y me dice que para esta entrada, ese 1 vale 1 y ese 2 vale 0. Hasta aquí vamos bien. Sí, de acuerdo. Puede ser que mi dibujo esté mal y en alguna parte de a lo mejor para la misma entrada que es 1, 0, 1, me dice que la salida es diferente. En caso de que eso pase, ustedes tomen la que más le convenga. ¿Sí? ¿O no? Perdón, maestra, ¿y la salida de la C es un vector? La salida de la C es un vector. Gracias. Y entonces, estas son las prácticas y recuerden que tienen 8 días para entregarlas. Entonces, su práctica se entrega el 4 de abril. Como la clase es... Como su clase empieza a las 4, pues entonces la hora de entrega tiene que ser antes de las 15:50. ¿Listo, chicos? Bueno, si no tienen dudas, hasta aquí dejaríamos la clase el día de hoy y nos veríamos el miércoles. De acuerdo, doctora, muchas Perfecto, gracias. Gracias. Hasta Buena tarde. luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.